Ese simulador te va a matar, dijo Patterson, soltando una carcajada mientras señalaba la máquina oxidada del fondo. Sarah no respondió. Solo caminó hasta la cabina del simulador número 7 y se sentó con una calma que hizo callar a media sala. Los demás, vestidos con trajes impecables, la observaron como si fuera invisible. Una mujer de civil, 34 años, sin nada en su aspecto que inspirara respeto. Pero cuando cerró la puerta del simulador, su mirada bastó para helar la sangre. Morrison, el capitán a cargo, sonrió con superioridad. Tal vez deberías visitar la tienda de regalos, murmuró, provocando risas burlonas. Sarah no dijo nada. No necesitaba hablar. Había matado en silencio antes, y volvería a hacerlo si la situación lo exigía. Habían cometido un error común, subestimar a la más callada del salón. 3 semanas antes, nadie sabía quién era Sarah Mitchell. Una mujer común, recién divorciada, que se mudó a la base con poco más que una maleta y la decisión de empezar de nuevo. Un apartamento modesto, muebles de segunda mano, fotografías falsas de viajes que nunca hizo. Decía que siempre había soñado con volar, pero que los deberes familiares y la falta de dinero se lo impidieron. Una historia sencilla, perfecta para distraer. Los demás compraron la fachada. Una mujer más tratando de revivir su juventud. Comía sola en la cafetería. Estudiaba en silencio. Siempre en la esquina. Siempre ignorada. Pero lo que nadie sabía es que 8 años atrás, su nombre aparecía en un archivo clasificado con una sola palabra en rojo: Spectre. Terminada. La mujer que parecía temerle a un simulador defectuoso había coordinado operaciones detrás de líneas enemigas. Había sobrevivido a misiones que costaron la vida de escuadrones enteros. Y había desaparecido como una sombra, por voluntad propia. La razón de su retiro era confidencial. Pero los que sabían hablaban en susurros de Marcus, el hombre que iba a ser su esposo. Otro agente brillante, muerto en sus brazos en una misión fallida en Europa del Este. Su última frase: te veré pronto. Nunca llegó ese día. Sarah eligió el anonimato por encima de la medalla de honor. Rechazó volver 3 veces. Cambió su nombre. Cambió su vida. Y por 8 años, se escondió a plena vista. Pero el instinto no muere. El entrenamiento no se olvida. Los detalles la delataban. Siempre se sentaba de espaldas a la pared. Siempre identificaba todas las salidas. Nunca dejaba de escanear con la mirada. Y cuando las cosas salían mal, su respiración se mantenía perfecta, como si su cuerpo ya supiera cómo sobrevivir. El primer día de entrenamiento fue una prueba de fuego. Le asignaron el simulador número 7. El más viejo. El más peligroso. El que nadie quería. Problemas técnicos, dijeron con sonrisas forzadas. La pantalla parpadeaba. Los controles fallaban. La comunicación era un caos de estática. Y nadie movió un dedo para ayudarla. Día 2. Aislamiento social. La cafetería se llenaba como por arte de magia cuando ella llegaba. Las sesiones grupales ocurrían sin avisarle. Las conversaciones se detenían al verla pasar. No por respeto, sino por crueldad. Morrison la señalaba en público. Reflejos de civil, decía, teatral. Su voz retumbaba por la sala de entrenamiento. Y todos entendían el mensaje: blanco permitido. Día 3. Sabotaje activo. Rick Patterson, hijo de senador, ejecutó una maniobra suicida durante una sesión de formación. Una inclinación de ala que casi los mata a ambos. Sarah reaccionó en décimas de segundo. Evitó la colisión con una maniobra que debería estar en los manuales. Pero Patterson la culpó. Y Morrison lo respaldó sin dudar. La cadena de poder se protegía a sí misma. Día 4. Amenazas anónimas. Notas en su casillero. Mensajes con tinta negra. Ríndete antes de hacer el ridículo. Diferentes caligrafías. Una conspiración, no un acosador solitario. Una campaña sistemática. Pero ella no reaccionó. Ni una queja. Ni una palabra. Solo seguía entrenando. Y sus resultados mejoraban. Imposible, decían. El simulador estaba manipulado. Pero sus puntajes subían. Perfectos. Innegables. Kennel Jannerhes, jefa de seguridad en la base, empezó a sospechar. Observó. Analizó. Y pronto se dio cuenta de lo obvio. Esa mujer no era civil. Era táctica. Precisa. Letal. Seo usaba términos militares sin notarlo. Contaba el tiempo como en operaciones. Respondía a emergencias con la calma de una veterana de combate. Y cuando Patterson casi la mata, su maniobra fue perfecta. Demasiado perfecta. Hayes comenzó su propia investigación.
Los resultados fueron confidenciales. Solo una palabra le regresaron: Spectre. Y eso bastó para congelarle la sangre. Los traumas no sanan, solo se entierran. Cada vez que el simulador fallaba, Sarah revivía esa última misión. Marcus, gritando por radio. Ella, sola, deteniendo un asalto con una sola pistola. Los gritos, las explosiones. Y él, muriendo en sus brazos. Cada día en ese simulador era una herida abierta. Cada mirada de Morrison, un eco del desprecio de burócratas que enviaban soldados a morir desde sus escritorios. Patterson volando como si estuviera en una película, sin entender que en la vida real, eso mata. Y mientras ellos jugaban, Sarah recordaba lo que cuesta perder a alguien real. Ella había sobrevivido a todo. Y ahora, la obligaban a soportar insultos infantiles. Pero todo cambió el día que sonó su teléfono. En pleno simulador. Rompiendo todas las reglas. Un tono simple, seco, profesional. El rostro de Morrison se tornó rojo de furia. «Apague eso ahora mismo», rugió. Todos los simuladores se detuvieron. Los alumnos observaron. Y entonces, vieron lo que decía la pantalla. POTUS. El presidente de los Estados Unidos. 4 letras que derrumbaron el mundo. Sarah respondió con una voz sin temblores. «Habla Spectre». Silencio. Y luego, la voz del presidente, clara y directa. La situación en Corea del Norte. «¿Cuánto tiempo necesita para llegar a Ciudad Centuria?» «Estoy retirada, señor presidente», respondió Sarah, sin un ápice de duda en su voz. La sala entera contuvo la respiración. Y entonces, la respuesta que arrasó como una orden de guerra. «El Pentágono no está de acuerdo. Su país la necesita». Silencio absoluto. Los relojes parecían haberse detenido. El zumbido de los monitores era lo único que sonaba mientras Sarah miraba al frente. Ni una gota de sudor. Ni un parpadeo. La llamada duró apenas un minuto más. Detalles que jamás aparecerán en ningún informe público. Referencias a operaciones que oficialmente no existen. Y cuando colgó, lo que quedó fue un campo de batalla emocional. Morrison parecía un cadáver en pie. Patterson dejó caer su café. El sonido de la taza rota sonó como una explosión. El mundo que creían controlar se había quebrado en 1000 pedazos. Y en medio del desastre, Sarah se puso de pie. La máscara civil desapareció. Sus hombros se enderezaron. Su voz se volvió metal. Entonces entró la coronel Hayes. «Señora, su sesión informativa clasificada está lista». La llamó señora. La trató como superior. Y todos lo entendieron. El nuevo rostro de Sarah aterrorizaba. Ya no era la mujer silenciosa del rincón. Era Spectre. Y eso significaba una sola cosa: autoridad absoluta. Su leyenda no necesitaba adornos. Y lo más aterrador era esto: todo ese tiempo, se había estado conteniendo. Cada falla, cada tropiezo, cada silencio había sido parte de un papel, un disfraz, un estudio de campo. Mientras Morrison y Patterson se pavoneaban, ella los observaba como un francotirador desde la colina. Ahora, sabían la verdad. Y no podían soportarla. El Pentágono no tardó. Su oferta fue envuelta en lenguaje de emergencia nacional, de deber patriótico, de amenaza inminente. Pero Sarah ya no era una novata. Negoció. Y lo hizo desde el poder. Quería seguir como civil. Conservar su identidad falsa. Y autonomía total. Nada de regresos al campo. Solo consultoría. Solo enseñanza. Porque ya lo había dado todo. Y no pensaba entregar una gota más. 3 llamadas. 4 reuniones selladas. Presupuestos que nadie admitía. Nombres que no existían. Y al final, una nueva Spectre fue autorizada, entrenadora en la sombra, reformadora del sistema. Morrison intentó confrontarla. La buscó en privado. Tenía miedo, pero también orgullo. Quería respuestas. No podía entender cómo una don nadie se le había impuesto. «¿Quién eres realmente?», preguntó. Sarah lo miró sin odio. «Solo con verdad. Nunca mentí sobre ser común. Tú asumiste que común era sinónimo de débil, y ahí estaba la clave». Ella nunca dijo que no podía. Solo dejó que los demás creyeran que no valía. Morrison bajó la mirada. Ella no lo destruyó. No le quitó su puesto. No usó su poder para humillarlo. Le ofreció algo mucho peor para su ego: enseñarle. Patterson no aceptó la derrota con la misma dignidad. Hizo llamadas. Activó contactos. Su padre, un senador de Ciudad Centuria, llamó a generales, a mandos, a medios.
Todos obtuvieron la misma respuesta. Esto está por encima de su nivel. Patterson fue a buscarla. Con ira contenida, con desesperación mal disimulada. Sarah lo fulminó con una sola frase. Mis contactos empiezan con el presidente y bajan desde ahí. No gritó. No amenazó. Solo enunció un hecho. Y eso fue suficiente. Patterson comprendió. Había perdido. Los días siguientes fueron silenciosos. Pero la base cambió. Sarah comenzó a enseñar. En secreto. No teoría. Experiencia. Estrategias que no salen en los manuales. Consejos que nacieron de la sangre, del barro, del fuego. Psicología de combate. Cómo decidir bajo fuego cruzado. Cómo pensar cuando el miedo paraliza. Sus clases eran clandestinas al principio. Pero empezaron a correr rumores. Que Sarah podía calmar a un piloto en pánico con 3 palabras. Que conocía patrones de ataque que solo los veteranos condecorados sabían reconocer. Y lo más importante, que no dejaba a nadie atrás. Nunca. La frase se volvió mantra. No dejar a nadie atrás. Más que una norma. Una cicatriz. Una promesa que no pudo cumplir con Marcus. Y que ahora defendía como si el alma le fuera en ello. Convertía sus fallos en ejemplos. Los fallos del simulador se volvían clases maestras de supervivencia. Un sistema fallido que todos creían que ella no podía dominar. Se convertía en su mejor aliado para enseñar cómo se vuela cuando todo está perdido. Morrison empezó a asistir a sus clases sin que nadie lo notara. Al principio, escondido. Después, sentado al frente. Su rostro endurecido fue cediendo a una comprensión lenta y dolorosa. Había despreciado a la única persona que realmente podía enseñarle lo que era el liderazgo. Patterson, por otro lado, se quebró. Pasó de arrogante a invisible. De líder del grupo, a sombra de sí mismo. Lo obligaron a escuchar. A ver cómo los demás iban a Sarah por ayuda. A entender que el linaje político no lo haría aterrizar un avión en llamas. El sistema que lo protegía ya no tenía poder aquí. Y entonces, el milagro. Los demás aprendices dejaron de competir. Comenzaron a colaborar. Las bromas hirientes desaparecieron. Los casilleros dejaron de tener notas crueles. El ambiente se volvió uno de apoyo real. De respeto ganado. De esfuerzo colectivo. Y todo, por una sola razón. Spectre estaba entre ellos. Y los trataba como iguales. Pero el verdadero giro, el que cambiaría todo para siempre, llegó cuando Sarah lo reveló. Desde el primer día supe que el simulador estaba saboteado. Silencio. Cada falla. Cada desprecio. Cada insulto. Todo fue documentado. Nadie respiró. Esta fue una misión encubierta del Pentágono. Vine aquí para exponer un sistema podrido. Para mostrar cómo se destruyen carreras antes de comenzar. Cómo se castiga la diferencia y se premia la arrogancia. Todos los rostros palidecieron. Ella había sido la prueba. Y ellos, el experimento. La revelación cayó como una bomba sin metralla, pero con efectos devastadores. Sarah lo había planeado todo. Cada momento en que pareció fallar. Cada vez que guardó silencio. Cada mirada ignorada. Cada insulto tragado. Cada amenaza sin respuesta. No eran signos de debilidad. Eran datos. Pruebas para el informe que había comenzado a escribir desde su primer día en la base. El informe que iba directo al despacho oval. Los simuladores defectuosos. Las dinámicas de exclusión. El sabotaje disfrazado de tradición. Todo documentado. Grabado. Fechado. Un sistema militar donde la lealtad era tóxica. Y la excelencia era aplastada si no venía envuelta en uniforme de privilegio. Y ella había venido a desmontarlo. Desde dentro. Con sangre fría. Morrison fue el primero en reaccionar. Se puso de pie en medio de la sala de reuniones improvisada, sin decir una palabra. Tenía los ojos húmedos. No por culpa, sino por algo más difícil de aceptar, vergüenza. Vergüenza de no haber visto. De no haber sabido. O peor aún, de haber sospechado y no haber hecho nada. No pidió disculpas. No aún. Pero el silencio con el que bajó la cabeza hablaba por él. Patterson no apareció durante 2 días. Cuando volvió, ya no era el mismo. Parecía más pequeño. Más humano. Ya no hablaba de contactos. Ni de su padre. Ni de política. Solo observaba. Aprendía. Y sobre todo, callaba. El grupo lo dejó solo al principio, como él había hecho con Sarah. Pero ella no. Sarah no lo excluyó. No le negó una silla en la nueva formación que estaba creando con sus propios métodos. Lo integró. Porque sabía que el enemigo más peligroso no es el arrogante.
sino el derrotado que no tiene opción de redención. Los entrenamientos cambiaron. Ahora, no se trataba de competencia, sino de confianza. Seba enseñaba a mirar los ojos del copiloto antes que los instrumentos, a reconocer el temblor en una mano antes que el parpadeo de una luz. Un piloto que no ve al otro ser humano a bordo, no merece el control del avión, decía. Su filosofía era radical, inaceptable para la vieja guardia. Pero nadie podía contradecir resultados. Y los resultados hablaban con fuerza. 0 fallos, 0 colapsos, 0 accidentes desde que Seba tomó el mando informal del grupo. La coronel Hayes fue clara. Tienes carta blanca. Haz lo que creas necesario. Corrige lo que se deba corregir. Seba no respondió con un discurso. Solo pidió acceso completo a los manuales de formación. Y los rompió. Literalmente. Los puso sobre una mesa y, página por página, los fue tachando con tinta roja. Esto no sirve en combate. Esto nunca funcionó. Esto es basura administrativa escrita por alguien que jamás voló en medio de una tormenta bajo fuego enemigo. Y así, palabra por palabra, comenzó a construir su propio programa, uno donde el miedo no era castigado, sino entendido, donde el error no se escondía, se analizaba, donde la excelencia no era premio para los favoritos, sino consecuencia natural de entrenamiento real. Las clases nocturnas se hicieron oficiales. Ahora con sala, proyectores y hasta permisos especiales. Pero ella seguía sin usar uniforme, ni insignias, ni rango visible. Cuando le preguntaron por qué, respondió: ya llevé todas las medallas que me interesaban. Ahora me importan las que ustedes no verán, las que salvarán sus vidas cuando todo falle. Un día, Morrison pidió enseñar junto a ella. Seba lo miró con cautela. ¿Por qué ahora? Porque todo lo que enseñé antes estaba equivocado, respondió él, sin rodeos. Y ella aceptó, no porque lo necesitara, sino porque los que admiten su error merecen una segunda oportunidad. Los cambios se extendieron más allá del aula. El comedor dejó de ser campo de guerra psicológica. Las mesas se mezclaron. Nadie comía solo. Los ejercicios prácticos empezaron a incluir fallos programados, diseñados por Seba, para que los alumnos aprendieran cómo improvisar bajo presión. Las evaluaciones incluyeron simulacros de pérdida total de sistemas. Y los instructores ahora eran los primeros en entrar a las cabinas de emergencia. Porque según Seba, si no estás dispuesto a caer, no tienes derecho a enseñar cómo volar. Pero no todos estaban contentos. Un grupo de oficiales de alto rango leales al sistema antiguo, formados en la rigidez del ego militar, empezó a enviar informes negativos. Cuestionaban su autoridad, su método, su presencia misma. Uno de ellos incluso sugirió que su misión encubierta había sido una invención. Pero Hayes los enfrentó en persona. En una reunión clasificada, presentó el informe de Seba. 137 páginas. 28 anexos. 17 horas de grabaciones. 5 informes psicológicos. Y una frase en la portada escrita en tinta negra. El enemigo no siempre está afuera. Silencio total. El Pentágono aprobó sus reformas. Con efecto inmediato. Y aunque no lo dijeron en voz alta, quedó claro que Seba había logrado algo que ningún general había conseguido en los últimos 20 años. Había reformado el corazón mismo del entrenamiento aéreo militar. Desde abajo. Desde el dolor. Desde el sacrificio. El día que terminaron las clases, Patterson se acercó con pasos inseguros. Extendió la mano. Seba la tomó, firme. Él tragó saliva. Gracias, por no destruirme cuando pudiste hacerlo. Sarah no sonrió. No dijo de nada, solo respondió: no vine a destruir, vine a reconstruir. Esa noche, nadie dormía. Los nuevos pilotos tenían la mirada distinta. No era arrogancia, era propósito. Ya no eran niños jugando a la guerra, eran adultos preparados para salvar vidas. Y sabían quién los había transformado. Pero Seba no estuvo en la ceremonia oficial. No subió al escenario. No posó para fotos. Observó desde lejos. En la sombra, donde siempre fue más efectiva. El aula estaba vacía. Las sillas ordenadas, las pantallas apagadas, el aire inmóvil. Sarah entró sola. Llevaba un pequeño estuche negro en la mano. Se sentó en la primera fila, donde tantas veces escuchó en silencio a quienes la despreciaban. Abrió el estuche. Dentro, el anillo. El mismo que usó hasta la última misión. El que se quitó cuando Marcus murió. El que juró no volver a mirar. Lo sostuvo entre los dedos, sin llorar, sin temblar. Solo lo contempló como quien mira una tumba que ha estado evitando durante años.
Y entonces, lo dejó sobre el pupitre. Se puso de pie. Y salió sin volver la vista atrás. Un nuevo grupo de cadetes llegó esa semana. Jóvenes. Brillantes. Inseguros. No sabían quién era ella. No conocían la historia. No sabían de Marcus, ni de Morrison, ni de la llamada del presidente. Y eso era exactamente lo que ella quería. Aquí no era leyenda. Era instructora. Aquí, el pasado no era un peso. Era un recurso. Su método era implacable. Los ejercicios eran brutales. Las simulaciones parecían diseñadas para quebrar. Y sin embargo, nadie abandonaba. Porque en cada corrección, había un mensaje claro: puedo exigirte esto porque sé que puedes hacerlo. Sarah no enseñaba como los demás. No gritaba. No humillaba. Tampoco felicitaba por cumplir lo mínimo. Pero cuando alguien lograba algo realmente extraordinario, bastaba una sola palabra suya correcto para que ese cadete se sintiera invencible. Una tarde, un joven llamado Santiago falló 2 veces seguidas el mismo ejercicio de navegación. Salió frustrado. Caminó hasta la pista y lanzó su casco contra el suelo. Sarah se le acercó. ¿Terminaste de rendirte? Él no respondió. Ella se sentó junto a él. ¿Sabes lo que es fallar un aterrizaje mientras te disparan desde tierra? Santiago la miró, confundido. Ella continuó. ¿Sabes lo que es ver cómo se incendia la cabina de tu compañero y tener que decidir si salvas la misión o lo salvas a él? Santiago negó con la cabeza. Sarah lo miró directo a los ojos. Entonces cállate, entrena, y falla aquí todas las veces que necesites. Porque en combate real, solo tendrás una oportunidad. Las palabras corrieron como pólvora. Cada error se volvió una medalla de entrenamiento. Los fracasos dejaron de ser vergüenza. Se convirtieron en parte del camino. Nadie ocultaba sus tropiezos. Porque sabían que su instructora los había cometido todos, y había vivido para contarlo. Los cadetes comenzaron a protegerla sin saber por qué. A defenderla de comentarios ajenos. A rechazar la burla y el sarcasmo como si fueran insultos a una figura sagrada. Uno incluso golpeó a un oficial visitante que insinuó que esa mujer civil no debería estar aquí. La sanción fue inmediata. Pero la lealtad que generó fue absoluta. Sarah nunca lo comentó. Pero al día siguiente, ese cadete encontró en su casillero una nota breve. Eso también es parte del vuelo. Mientras tanto, Morrison se transformaba. El hombre que un día gritó a Sarah frente a todos, ahora daba conferencias internas sobre liderazgo con humildad desconcertante. Su frase de cierre se volvió famosa. Yo fui el tipo que se burló de Spectre. Y ella me enseñó a volar de verdad. Lo decía sin rencor, sin pena, con gratitud. Pero los ecos del pasado no habían terminado. Una noche, Sarah recibió una visita inesperada. Un hombre con traje gris, gafas oscuras, sonrisa de cartón. No se presentó. No era necesario. La situación en Cartaria se está deteriorando, dijo, sin preámbulos. Sarah no parpadeó. No vuelvo al campo, replicó. No te pedimos eso. Solo tu análisis. Tu lectura. Tu instinto. Eso lo tienen grabado en 20 sesiones clasificadas. El hombre asintió. Lo sabemos. Pero queremos a Spectre, no a sus notas. Silencio. Sarah lo miró con una mezcla de lástima y furia contenida. El día que necesiten Spectre de nuevo, será porque han fallado en todo lo demás. Y cerró la puerta. La conversación se filtró. Nada confirmado. Todo en rumores. Pero bastó para que la base volviera a vibrar con el antiguo miedo reverente. Spectre podría volver a la guerra. Morrison se le acercó días después. ¿Y si te lo piden de verdad? Sarah tardó en responder. Entonces, significa que ya no hay esperanza. En los meses siguientes, Sarah reescribió por completo los manuales de respuesta ante crisis. Incluyó escenarios jamás contemplados por la doctrina clásica. Introdujo variables emocionales, dilemas morales, rupturas de protocolo con fines de supervivencia. Quiero que sepan cuándo desobedecer, dijo una vez. Un silencio helado siguió a esa frase. Hasta que Morrison la respaldó con voz firme. Y yo quiero que sepan que cuando lo hagan, será porque aprendieron de la mejor. El día del nuevo simulacro final, los cadetes se encontraron con algo nunca antes visto. Entraron a sus cabinas. Los sistemas no encendían. No había señal. No había orden. No había misión. Solo una frase parpadeando en la pantalla negra. ¿Qué harías si nadie te dice qué hacer? Sarah los observaba desde la torre de control, sin intervenir. Esperó. Uno por uno, los cadetes comenzaron a actuar. A improvisar.
a liderar, a coordinar sin jerarquía, sin estructura, solo con lo que habían aprendido. Fue el ejercicio más caótico. Y el más exitoso. 0 errores. 0 colapsos. 0 miedo. Sara sonrió por primera vez en meses. No una sonrisa de cortesía, sino de alivio, de victoria, de cierre. Esa noche, Morrison organizó una cena no oficial. Solo instructores. Sin discursos. Sin medallas. Pero todos sabían por qué estaban ahí. Al final, él se levantó, copa en mano. Quiero decir algo, comenzó. Hace un año, esta base era un nido de arrogancia. Hoy, es una cuna de pilotos reales. Y eso es por una sola persona. Sarah lo detuvo con la mano. No se trata de mí. Morrison asintió. Exacto. Por eso funciona. El día amaneció con un cielo limpio, azul, perfecto. Sarah caminaba por la pista como siempre, sola, silenciosa, invisible a ojos inexpertos. Pero esa mañana, algo era distinto. Había una carta esperándola sobre su escritorio. Sin remitente, solo una palabra escrita a mano, Marquez. Se detuvo en seco. La sostuvo durante minutos. No la abrió de inmediato. Solo respiró. Contó hasta 10. Como hacía cuando esperaba el disparo en operaciones nocturnas. Entonces, con dedos firmes, rompió el sobre. Dentro, una fotografía. Ella. Marcus. Un amanecer en Siria. Y al reverso, 4 palabras. Él murió por esto. Nada más. Nada menos. El pasado no estaba muerto. Solo estaba esperando. Esa misma tarde, recibió un mensaje codificado en el canal de emergencia. Nivel de seguridad máximo. Spectre, informe inmediato. Cartaria ha colapsado. Se necesitan análisis tácticos de urgencia. Respuesta antes de 24 horas. Sara lo ignoró, por 5 minutos. Luego apagó el canal. Pero el silencio no era una opción. A medianoche, Hayes golpeó su puerta. No llevaba uniforme. Solo una libreta cerrada y los ojos de alguien que ha visto el mapa completo. No te pediremos volver al campo. Solo tu mente. Tus escenarios. Tu visión. Sara la miró. Nadie sobrevive a una misión sin cuerpo. Y eso es lo que me piden, pensar sin sentir. Ya lo hiciste antes. Y casi me mata. Silencio. Esta vez es diferente, dijo Hayes. ¿Qué cambió? Esta vez, nadie más sabe qué hacer. La sala de análisis no era un centro de mando. Era un búnker. Iluminación mínima. Paredes de concreto. Nombres en pantallas que no deberían existir. Y Sarah al centro. Dibujando mapas en tiempo real con un marcador rojo. Mientras el resto del personal solo miraba. Y aprendía. Si mueven las tropas por la línea este, perderán a todos los civiles, dijo sin levantar la voz. Pero es la vía segura para extraer las armas. No estamos extrayendo armas. Estamos evitando masacres. Silencio. Redirijan el convoy por aquí, trazó una línea curva en el mapa. Sí, es terreno hostil. Sí, no hay comunicación. Por eso funcionará. Nadie se lo esperará. Un oficial intentó cuestionarla. Sara lo miró. Yo ya caminé ese terreno. En invierno. Con fuego aéreo encima. Si quieres discutir, primero sangra allí. Luego hablamos. 4 horas después, la operación fue reestructurada por completo. El jefe del comando conjunto firmó la orden con una sola instrucción. Estrategia Spectre, sin modificación. Ella regresó a la base como si nada hubiera pasado. Nadie supo lo que hizo. Nadie supo que evitó una guerra civil. Que salvó miles de vidas. Porque así funcionaba su mundo, el éxito no tenía aplausos. Tenía silencio. Pero el cambio no se detuvo. Su metodología se convirtió en doctrina. La llamaban protocolo Mecho. Un enfoque donde los errores eran herramientas. Donde la presión no se evitaba, se simulaba hasta volverla familiar. Y sobre todo, donde la empatía era tan importante como la táctica. Patterson volvió a pedir hablar con ella. Esta vez, no por miedo ni por orgullo, sino por algo más difícil, redención. Quiero enseñar, dijo. ¿Por qué? Porque fui todo lo que tú viniste a destruir. Y me dejaste vivir. Necesito devolverlo. Sarah lo analizó durante segundos eternos. Entonces empieza por limpiar tu nombre. No ante mí. Ante los nuevos. Gánatelo. Patterson bajó la cabeza. Y empezó desde cero. Morrison, ahora convertido en el instructor más solicitado, comenzó a escribir un manual nuevo basado en las enseñanzas de Sarah.
Lo llamó errores que salvan vidas. En el prefacio escribió: todo lo que creía sobre autoridad, lo aprendí mal. Esta es la corrección. Las bases cercanas pidieron acceso a sus programas. Sarah lo negó. No se exporta sin contexto. No son manuales. Son principios. Y solo se entienden aquí, donde fueron forjados. La única excepción que hizo fue para una unidad de pilotos veteranos con altos índices de trauma. Entrenó con ellos en secreto durante 3 semanas. Y uno de ellos, en una nota anónima, escribió: es la primera vez que alguien me entrena sin hacerme sentir culpable por haber sobrevivido. Las semanas se convirtieron en meses. La sombra de Spectre dejó de ser una leyenda misteriosa. Se convirtió en presencia real, visible, temida, respetada. No por lo que había hecho, sino por lo que seguía haciendo. Y entonces, una tarde de tormenta, la llamó el presidente otra vez. No por crisis. No por guerra. Solo una petición. Queremos que formes al grupo que vendrá después. Operativos integrales. Inteligencia. Estrategia. Control emocional. Liderazgo. No hay programa para eso. Tú lo crearás. Sarah no respondió de inmediato. Miró por la ventana. La lluvia golpeaba el vidrio como metralla suave. ¿Puedo hacerlo aquí? En esta base. Bajo mis términos. Tus condiciones. Tu equipo. Tu diseño. Entonces sí. ¿Cómo lo llamarás? Sarah se giró lentamente. Pensó en Marcus. Pensó en el anillo sobre aquel pupitre. Y respondió: Prometheus. El proyecto Prometheus comenzó en silencio. Sin publicidad. Sin comunicados oficiales. Solo un pequeño grupo de nombres elegidos con lupa. Ninguno era perfecto. Todos tenían algo que el sistema anterior habría descartado. Ansiedad. Dudas. Errores pasados. Fracasos. Pero eso era exactamente lo que Sarah buscaba. Y así, el legado de Spectre dejó de ser una historia susurrada, y se volvió una estructura, un protocolo, un camino real, para formar pilotos que no solo volaban aviones, sino que sabían por qué volaban. ¿Y por quiénes? La primera clase de Prometheus comenzó sin uniforme, sin saludos marciales, sin presentación formal. Solo una sala vacía. 10 sillas. Una mujer de pie al frente. Sarah. Sin insignias. Sin rango. Solo con la mirada fija. Aquí no estamos para volar, dijo, rompiendo el silencio. Nadie Estamos habló. para resistir. Ella caminó entre los alumnos como si los conociera desde antes. Y de hecho, los conocía. Cada uno había sido seleccionado no por su historial de éxitos, sino por haber fallado y levantado. No busco héroes. Busco sobrevivientes, continuó. Sacó una hoja. Leyó una lista sin nombres, solo descripciones. Fue dado de baja por estrés postraumático. Perdió un equipo entero por una orden equivocada. Congeló en pleno vuelo de combate. Intentó desertar tras una misión fallida. Estos son ustedes. Aquí, eso no es una marca. Es un requisito. El programa era brutal. No por la exigencia física, sino por el nivel de confrontación interna que imponía. Simulaciones emocionales. Misiones que ponían a prueba la moral antes que la técnica. Ejercicios donde había que decidir si seguir la orden o salvar una vida. Y en cada clase, una sola consigna. Lo que destruye no es el enemigo. Es no saber quién eres cuando todo se derrumba. Uno de los cadetes, Lara Varela, colapsó en medio de una simulación. Había perdido un hermano en combate 2 años antes, y la prueba la hizo revivir el momento exacto de la llamada oficial. Quiso abandonar. Sarah la encontró sentada en el hangar, a oscuras. Se sentó junto a ella. La primera vez que vi a Marcus muerto, pensé que yo también había muerto. Lara la miró, sin palabras. Sarah continuó: pero no morí. Y eso es lo que más duele. Silencio. No estás aquí para olvidar. Estás aquí para aprender a vivir con eso y seguir volando. Porque otros ya no pueden. Lara no se fue. Y un mes después, fue la primera en terminar el vuelo ciego completo bajo condiciones extremas. Sin ayuda. Sin voz guía. Solo instinto. Solo memoria. Sarah no celebró. Solo asintió. Y Lara lloró. No de dolor, sino de algo más profundo, liberación. Poco a poco, Prometheus se convirtió en leyenda viva. Pilotos que antes eran descartados comenzaron a destacarse en los ejercicios conjuntos. Equipos que fallaban antes, ahora operaban con sincronía de élite. El secreto no era físico, era psicológico. Y tenía un solo nombre:
Spectre. Un día, durante una simulación abierta con 3 bases aliadas, un alto mando extranjero preguntó: ¿Quién es el líder aquí? Los alumnos miraron hacia Sarah. Ella negó con la cabeza, y uno de ellos respondió: Aquí, el liderazgo no está en la voz más fuerte. Está en la decisión más difícil. El mensaje fue claro, y se esparció. Prometheus no entrenaba soldados. Entrenaba conciencia. La prensa comenzó a buscarla. Revistas militares, documentales, propuestas de libros, contratos para películas. Todos querían contar la historia de la mujer que venció al sistema, desde dentro. Sarah los rechazó a todos. Uno por uno. Solo envió una declaración escrita. No vine a ser recordada. Vine a asegurar que otros puedan vivir sin ser destruidos por lo que yo viví. Los altos mandos entendieron. Y la dejaron en paz. Sabían que no podían obligarla. Sabían que necesitaban su sombra más que su rostro. En la ceremonia de graduación del primer grupo de Prometheus, Morrison subió al podio. Vestía el uniforme con una insignia nueva, un pequeño símbolo en forma de llama. Era el sello de Prometheus. A veces dijo: el fuego no viene a destruir, viene a forjar. Miró al fondo del salón. Sarah observaba desde las gradas. Sin uniforme, sin medallas, sin aplausos. Pero todos sabían que ese fuego había comenzado con ella. Al finalizar el evento, Patterson se acercó. Le entregó una caja. Lo encontré en tu antiguo casillero. Pensé que debías decidir qué hacer con él. Sarah abrió la caja. El anillo. Su anillo. Había vuelto. Ella lo sostuvo un segundo. Luego, lo colocó sobre una placa en la pared de instructores, donde decía: Marcus Herrera, operador caído, siempre presente. Y junto al anillo, escribió una sola palabra: cumplido. El sol se ponía sobre la pista de vuelo. Sarah caminaba sin prisa. Pasó junto a los nuevos pilotos. Nadie la detuvo. Nadie la saludó con formalidad. Pero todos se apartaron con respeto, como si una fuerza invisible la precediera. Ya no era Spectre. Ya no era civil. Ya no era viuda. Era instructora, mentora, superviviente. Y por fin, estaba en paz. Una cadete se le acercó con timidez. ¿Usted realmente voló bajo fuego? Sarah no respondió al instante. Miró el cielo. Y dijo: volar bajo fuego no es lo difícil. Lo difícil es aterrizar después, y tener el valor de volver a subir. La cadete asintió, entendiendo más de lo que aparentaba. Y Sarah siguió caminando, desapareciendo entre hangares, volviendo a la sombra que siempre la protegió. No dejó legado escrito. No permitió homenajes. Pero la nueva generación sabía que estaba construyendo algo más grande que medallas. Estaban construyendo un futuro, uno donde la fuerza ya no se medía por gritos, sino por la capacidad de proteger sin destruir, de liderar sin dominar, de vivir sin aplastar. Y así termina la historia de la mujer más peligrosa que nadie vio venir, no porque escondiera armas, sino porque nunca quiso usarlas otra vez, no porque no pudiera destruir, sino porque eligió enseñar.